Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Fer Galván. El día de hoy vamos a continuar con el tema de bioquímica. En particular vamos a hablar de lo que son las enzimas, que veremos más adelante en los diferentes videos de metabolismo que me van a resultar indispensables para todo tipo de procesos dentro del organismo, ¿no? Para ello me gustaría definirles y compartirles el significado de una enzima, ¿no? Muy bien. Las enzimas en sí son proteínas que se van a encargar de catalizar cierto tipo de reacciones químicas. Ok, vamos paso a paso, ¿no? Les digo que son proteínas porque, como pudimos ver en el video pasado, las proteínas tienen un sinfín de funciones, como lo son la función estructural, la comunicante. En este caso estamos hablando de la función enzimática de las proteínas. Las enzimas, al final de cuentas, tienen una estructura peptídica, se componen de aminoácidos y por ende pertenecen a las macromoléculas en el grupo de proteínas. Luego, tenemos que se encargan de catalizar. Aquí, catalizar es un sinónimo de la palabra acelerar, ¿sale? Se los voy a escribir. Y entonces, si catalizan, se van a encargar de acelerar las reacciones químicas que ocurren dentro del cuerpo. Con reacción química, pues obviamente yo me tengo que involucrar mucho más en lo que compone la reacción química, y aquí tengo que prácticamente esta reacción química en donde va a participar la enzima me va a permitir convertir uno o más sustratos. El sustrato es aquella sustancia, aquel compuesto que va a entrar a la enzima, y bueno, ese sustrato o esos sustratos, en caso de que sea más de uno, se van a convertir en un determinado producto. Ese es el objetivo que tienen las enzimas, ese es su mecanismo de acción. Y muy bien, si nos vamos un poquito más a números, se dice que las enzimas aceleran las reacciones 1 por 10 a las 6 veces. Si tomamos un poquito de lo que nos enseñaron en la secundaria, 1 por 10 a las 6 veces sería igual a 1.000.000 de veces. Entonces, esa es la importancia que tienen las enzimas. Por ahí me hacen muchas veces la pregunta de que, oye Fer, ¿se puede vivir sin enzimas? ¿Las reacciones químicas del cuerpo se harían sin enzimas? Bueno, la respuesta sería sí, sí se llegan a hacer esas reacciones químicas, pero en lugar de tardar segundos o fracciones de segundo como pasa en el organismo, bueno, pues esas reacciones químicas sin la presencia de enzimas tardarían días, meses, inclusive hasta años. Entonces por eso es que tenemos enzimas y por eso es que las reacciones se pueden acoplar a esta cantidad de tiempo tan pequeña. Y muy bien, aquí también les puse en esta fórmula cuál sería la fórmula general de las enzimas. Tenemos que la enzima la vamos a representar con la letra E, y bueno, a esta enzima se le va a unir un determinado sustrato que aparece con la letra S. Una vez que se juntan, yo voy a tener un complejo que voy a denominar complejo enzima-sustrato, ¿sale? Que es este que les pongo aquí. Una vez que se da este complejo enzima-sustrato, se va a dar cierto tipo de modificaciones para que yo pueda obtener, tras cierta acción enzimática, bueno, pues un producto, que lo tengo aquí con la letra P. Entonces, enzima más sustrato me forma ¿qué? Complejo enzima-sustrato. Este complejo enzima-sustrato va a pasar por una serie de modificaciones para que yo obtenga el producto finalmente. Y bueno, pues cuando empezó esta definición, estos modelos, esta explicación de lo que sería la enzima, bueno, pues empezó aproximadamente a finales del siglo XIX con un químico que aportó mucho a este tema de enzimas, que fue Eric Fischer. Fischer primero lo que nos hizo fue explicarnos un modelo que él llamaba modelo de la llave y la cerradura. ¿A qué se refería él con esto? Fischer nos decía que las enzimas estaban hechas para acoplarse de manera casi perfecta a un sustrato que, si se fijan, embonara con la estructura que tiene la enzima. En este caso mi enzima es esta forma en color rojo, y yo voy a tener un sustrato dibujado en color verde que se va a acoplar de manera prácticamente perfecta a la enzima. Y entonces yo voy a tener que esta enzima pues va a ser específica para este sustrato. Ningún otro sustrato va a poder entrar a la enzima. ¿Por qué? Porque es como si fuera una llave, ¿sale? Solamente existe una manera de darse esa reacción química, y es precisamente con esta enzima. Como les dije, esto fue gracias a Fischer. Esto aproximadamente
a finales del siglo XIX. Sin embargo, en 1963 llegó otro químico, pongo la fecha, 1963, llegó Daniel Koshland, y Koshland nos propuso otro modelo que es el modelo de ajuste inducido. Él se refería a que el modelo de ajuste inducido no pretendía explicar lo que hizo Fischer hace unos años. Él lo que decía era que las enzimas tenían una estructura que podía o no podía embonar con el sustrato. Si se fijan, aquí yo tengo mi enzima que lógicamente pues, tiene una estructura determinada, pero el sustrato no embona como lo hacía aquí arriba en el modelo de la llave y la cerradura. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que el sustrato y la enzima empiezan a tener interacción por medio de enlaces covalentes, por medio de puentes de hidrógeno, vamos a tener que cuando se forma el complejo enzima-sustrato, yo ya tengo a la enzima y al sustrato ¿qué? Acoplados. Este sustrato, aunque al principio no estaba hecho para embonar perfectamente con la enzima, bueno, llegó, tuvo una interacción con la enzima y entonces me permitió ¿qué? En cierto tiempo obtener un complejo enzima-sustrato que ahora sí se adaptara perfectamente a sus estructuras. Este es el modelo de ajuste inducido y como es el más nuevo, es el que se propuso más cercano a la actualidad, bueno, pues es el que actualmente se sigue utilizando. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, pues yo ya les hablé de conceptos clave, les hablé un poquito del complejo enzima-sustrato, ahora vamos a adentrarnos a lo que sería como tal la estructura a fondo de una enzima. ¿Qué les puse por aquí? En color rojo tengo mi enzima, en color azul tengo mi sustrato y entonces vamos a focalizar, vamos a meternos un poco más en la estructura y vamos a ver a qué se refieren estos conceptos que les anoté aquí. En primer lugar, yo les comenté que la enzima estaba hecha de aminoácidos, ¿no? Era prácticamente un péptido, una proteína. Bueno, pues ese prácticamente no es totalmente porque existe solo una pequeña parte que yo no voy a tener hecha de aminoácidos. ¿Okay? Si se fijan, yo aquí les iluminé la mayor parte, casi un 80-90% de la enzima en color rojo y eso va a hacer referencia a la apoenzima. La apoenzima es este componente de la enzima que es propiamente proteína. Está hecho de aminoácidos, tiene su secuencia peptídica, estructuras proteicas, primaria, secundaria, terciaria. Esta parte de la enzima es meramente proteica. Por otro lado, les dejé otra porción, otro pedacito que los voy a iluminar con color azul. ¿Qué pasa con esta parte de la enzima? Esta parte de la enzima no está hecha de proteínas, tiene una estructura diferente. En su mayoría, esta porción que denominamos grupo prostético va a ser en realidad vitaminas. Vitaminas, ok. ¿Qué vitaminas? Puede ser la tiamina, la biotina, la niacina, vitamina A, vitamina D, en fin. Yo lo que quiero llegar es que el grupo prostético, a diferencia de la apoenzima, no está constituido mediante aminoácidos. Tiene otro tipo de componentes. En su mayoría son vitaminas. Y bueno, ¿qué pasa? Una vez que yo junto la apoenzima con el grupo prostético, ¿qué es lo que voy a obtener? Se los voy a poner de este lado. La holoenzima, que es la enzima completa, ¿sale? Holo viene la raíz verdadera, entonces yo a decir holoenzima me refiero a la enzima verdadera porque tiene tanto su componente proteico como su componente no proteico. Muy bien, ¿qué nos falta? Acá arriba les puse otros dos conceptos que son súper importantes y hay que tener siempre en mente. Son cofactores y coenzimas. Yo cuando hablé de apoenzima y de grupo prostético, si se fijan, no me salí de la estructura de la enzima. ¿Okay? Todo lo encontraba en la propia estructura enzimática. Si se fijan, les dibujé el sustrato también y aquí les dibujé otro tipo de compuestos, otro tipo de moléculas que hay circundantes. Estos compuestos me van a ayudar a llevar a cabo la catálisis en la enzima, pero no forman parte de la estructura propia de la enzima. Están ahí, van a ayudar, pero no están inmersos en la estructura. Estos son los cofactores y las coenzimas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
Bueno, los cofactores, ejemplos de cofactores, el ATP, el GTP, el NADH, el FADH. Este tipo de compuestos y moléculas son de origen orgánico. Y las coenzimas, que son metales. ¿Ok? Esa es la diferencia. Uno es inorgánico y otro es orgánico. A final de cuentas, puede haber literaturas que le manejen como coenzimas orgánicas, inorgánicas o cofactores orgánicos, inorgánicas por separado. Ustedes necesito que siempre tengan en cuenta que ambos no pertenecen a la estructura de la enzima, pero, es muy importante, van a ayudar a que se lleve a cabo la reacción. Están ahí porque tienen una función en específico. Y bueno, ya que hablamos de todo esto, solamente nos falta llegar a este último punto. Yo les he hablado de que existe una acoplación entre lo que es el sustrato y la enzima, ¿ok? Se van a unir, se van a acoplar. Esta unión se da gracias a dos puntos clave en la enzima. Se fijan, aquí yo les dejé como una especie de herradura para que llegue la enzima, se acople con el sustrato y se lleve a cabo la reacción. Okay. Estos aminoácidos que yo estoy señalando aquí en azul van a ser los aminoácidos que me van a permitir la unión propiamente con el sustrato, ¿sale? Son la clave. Estos aminoácidos están ahí precisamente para que se acople la reacción. Estos aminoácidos yo les voy a denominar en conjunto sitio de unión al sustrato, ¿ok? Además, existen otros aminoácidos que van a estar aquí, a la periferia, alrededor de los aminoácidos de los que ya les hablé. Estos también van a interactuar para que se dé entonces esta unión con el sustrato. A estos aminoácidos de alrededor se le denomina sitio catalítico. Una vez que yo tengo que mi sustrato se unió al sitio de unión del sustrato y también se unió al sitio catalítico, yo voy a tener en la enzima algo que denominan sitio activo. Y el sitio activo va a ser precisamente esta parte, esta porción de la enzima que me va a permitir que se lleve a cabo la reacción. Antes de que hubiera cierta organización y cierto orden para nombrar las enzimas, cada uno de los autores, cada uno de los científicos que descubría la enzima, bueno, se encargaba de ponerle el nombre, ¿no? Y normalmente usaban este tipo de criterios. El primero, pues la fácil era buscar el sustrato de esa enzima y simplemente añadirle la terminación asa. Por ejemplo, la lactosa, que vamos a ver más adelante, pues es un disacárido que se compone de galactosa y de glucosa. Bueno, pues al momento de degradarse necesita la enzima que es la lactasa, ¿no? Y se llama lactasa porque precisamente el sustrato es lactosa y únicamente se le pone la terminación asa. Otro criterio que se usaba era el sitio de acción de la enzima. Por ejemplo, una enzima que degradaba lípidos como la lipasa se denominaba lipasa pancreática porque era en este órgano donde se efectuaba la acción. Y bueno, pues había algunas otras que únicamente tomaban ciertas características para poderle dar el nombre. Por ejemplo, la fosfatasa alcalina se llama así porque el medio de acción de esta enzima es precisamente aquellos contextos donde hay un pH alcalino. Bien, ahora vamos a lo que sería la nomenclatura actual que, bueno, se da gracias a una nomenclatura que nos da precisamente la Unión Internacional de Bioquímica. Esta nos dice que el nombre de una enzima va a constar de 4 dígitos. Y si se fijan, aquí ya les pongo las casillas para que podamos determinar el nombre de una enzima que les presento a continuación. El primer número hace referencia a la clase de la enzima. Vamos poniendo, por ejemplo, 1. Se preguntarán cuántas clases de enzima hay. Bueno, pues son justamente las que les puse aquí. Existen 6 clases de enzima y si se fijan, cada una de estas viene numerada. En este caso, si yo les pongo el número 1, bueno, pues quiero decir que la enzima de la que voy a hablar pertenece al grupo o a la clase de oxidorreductasas. Muy bien. Después de que pongamos un dígito, siempre va a ir un punto. Eso es súper importante.
el siguiente dígito nos lo va a dar la subclase de la enzima. En este caso voy a volver a poner el número 1. Y esto hace referencia a que dentro de las oxidorreductasas, bueno, pues vamos a encontrar diversas subclases, como peroxidasas, como deshidrogenasas, oxidasas, etc. Y posterior a la subclase está la subclase. Esta, a diferencia de los anteriores, se compone de 2 dígitos. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la alcohol deshidrogenasa, su subclase es 1.1. Entonces, quedamos que la enzima, a final de cuentas, va a ser 1.1.1.1. Estos 4 dígitos me van a servir para identificar la enzima de la que yo estoy hablando. Como ya les dije, esta enzima que les puse en el ejemplo es la alcohol deshidrogenasa. Esta enzima se encuentra principalmente en el tejido hepático, en los hepatocitos, y se encargan de convertir el etanol en acetaldehído. Esa es la función de esta enzima. Como se pueden dar cuenta, es un poquito, digamos, complicado, complejo aprendernos el nombre de, mejor dicho, la numeración de las enzimas como se aconseja desde la Unión Internacional de Bioquímica. Por eso es que normalmente se le atribuye este nombre base, que, bueno, a diferencia de los nombres que vimos aquí previamente, bueno, pues este nombre base tiene información sobre el sustrato, pero también tiene información sobre el tipo y la clase de enzima de la que estamos hablando. Bien, ahora sí vamos a adentrarnos en cada una de las clases que les puse aquí en el pizarrón. Vamos a ir especificando cómo es su mecanismo de acción y qué ejemplos tenemos. Muy bien, empezamos. Las oxidorreductasas. Este tipo de enzimas van a hacer reacciones de oxidación y reducción. En otras palabras, vamos a tener que uno de los sustratos de la enzima va a estar reducido. Esto quiere decir que va a tener un átomo de hidrógeno, mientras que el otro va a estar oxidado. No tiene el átomo de hidrógeno, si se fijan. Bueno, pues una vez que entra a la enzima, ¿qué es lo que va a pasar? El sustrato que estaba reducido se vuelve oxidado, mientras que el que había llegado en su forma oxidada, ¿qué hace? Adquiere el hidrógeno del otro y se reduce. Esa es la función de este tipo de enzimas. Ejemplos, ya les comenté, están las deshidrogenasas y están las peroxidasas. Este tipo de enzimas se encargan de crear peróxido de hidrógeno, que a su vez, bueno, será metabolizado por otro tipo de enzimas. Pero las peroxidasas son importantes ya que nos ayudan a tratar lo que serían las especies reactivas de oxígeno. Ahora, en la segunda clase tenemos a las transferasas. Como le dice su nombre, estas se van a encargar de transferir cierto tipo o cierto grupo de moléculas, pero siempre va a haber una excepción, sin contar el hidrógeno. Porque si yo me pusiera a clasificar aquellas que transfieren hidrógenos aquí, pues lógicamente estaría haciendo por ahí una confusión, porque las que transfieren el oxígeno y el hidrógeno son propiamente las oxidorreductasas. Aquí en transferasas estoy hablando de transferir grupos amino, transferir carbonos, transferir cualquier otro tipo de átomos, moléculas, compuestos que no sean hidrógeno. Un ejemplo son las transaminasas. Estas enzimas nos ayudan a convertir cierto tipo de aminoácidos en sus cetoácidos y viceversa. También algo que vamos a ver más adelante en el canal. La tercera clase son las hidrolasas. Como lo dice su nombre, estas van a necesitar una molécula de agua para hacer su función. Yo aquí tengo que los sustratos A y B están unidos, ¿no? Ahí hay un enlace que los mantiene unidos. Yo agrego mi molécula de agua y ¿qué es lo que tengo? Pues el agua, como vimos también en videos anteriores, se va a disociar en un hidrogenión y en un hidroxilo. Bueno, pues esa disociación me va a permitir que uno de los sustratos se una al hidrógeno y el otro, ¿qué va a hacer? Se va a unir al grupo H. Y entonces estos que estaban antes unidos ahora están separados y cada uno se quedó con una de las partes de la molécula de agua. Ejemplos de estas enzimas está la fumarasa, que es una enzima que vamos a ver más a detalle en el ciclo de Krebs. Muy bien, cuarta familia, liasas. Este tipo de enzimas se van a encargar de hacer lisis, es decir, de separar, de destruir enlaces entre sustratos. Aquí, ojo, porque hay dos mecanismos de acción que es importante tenerlos en cuenta.
Vamos a hablar de este, el primero, el más sencillito. Yo tengo que el sustrato está unido a un radical, o sea, la R, como saben, es un radical, es cualquier otro compuesto, es simplemente una representación. Yo tengo que este sustrato con su radical va a entrar a la enzima y se va a disociar, se va a separar. Ahora, esta unión ya no existe, cada uno es un producto por separado. Pero, si se fijan, yo aquí tengo en asterisco otro mecanismo de acción para este tipo de enzimas también. Aquí la C pues, me va a representar carbonos, la A me va a representar otro tipo de grupos que está unido al carbono. Si se fijan, yo tengo que tanto CA como CB pues, están unidos mediante un enlace simple, ¿no? Aquí lo ven, esta rayita es un enlace simple. Va a entrar este sustrato a la enzima y va a haber algo muy peculiar. El grupo A y el grupo B se van a unir entre ellos, se van a separar de los carbonos y si se fijan forman aquí un complejo. ¿Qué pasa con los carbonos? Como cada uno de los carbonos perdió el grupo A y el grupo B respectivamente, este tiene que compensar de alguna otra manera. Es por eso que si se fijan aparecen aquí un enlace doble que va a mantener unido ahora los carbonos y que va a compensar, bueno, pues que el complejo A y el complejo B se separaran. Esos son los dos mecanismos para las diasas. Vámonos con las isomerasas. Como dice su nombre, las isomerasas se van a encargar de hacer isómeros. Es decir, yo tengo un sustrato con una estructura, con una organización, va a entrar a la enzima y lo único que me va a modificar va a ser el orden y la distribución geométrica de la molécula. Por ejemplo, yo tengo que mi sustrato tiene unido un radical de forma vertical. ¿Qué hace? Entra a la isomerasa y se fijan, el radical no desapareció, pero sí cambió de lugar. Un ejemplo de estas enzimas son las triosas fosfatoisomerasas. Este tipo de enzimas están acopladas en la glucólisis anaeróbica. Y bien, llegamos a la última clase, que son las ligasas. Estas son muy similares a las transferasas, si se fijan, ¿no? También me ayudan a unir grupos funcionales. Aquí la diferencia es que las ligasas necesitan una molécula de ATP o GTP para que se pueda dar esa unión. Si se fijan, entra el ATP como una coenzima y una vez que está en la enzima, este ATP se desprende de uno de los fosfatos y esto me va a permitir que haya la unión entre el sustrato y el radical. Y en ejemplos pues, tenemos la hexoquinasa, que es el paso 1 de la glucólisis. También es una enzima que forma parte de esta clase. Bueno, para culminar, necesito hablarles de un tema súper importante que son las inhibiciones. Yo les comenté que los sustratos siempre van a tratar de unirse a la enzima para hacer este complejo enzima-sustrato y posteriormente obtener un producto. Sin embargo, esto no siempre pasa. Puede que se vea interrumpido este proceso gracias a cierto tipo de inhibiciones. Existen dos grandes tipos de inhibiciones en realidad. La primera, inhibiciones reversibles. Su mismo nombre nos lo indica. Es decir, se hace la inhibición, pero esta se puede desacoplar. Y una vez que se desacopla, pues el sustrato se vuelve a unir a la enzima, entonces ya no hay ningún problema. Estas inhibiciones reversibles, bueno, pues las vamos a tener en tres categorías. La primera son las inhibiciones competitivas. Yo voy a tener aquí a mi enzima, voy a tener un agente inhibitorio y un sustrato. Estos dos van a competir para ver quién llega primero al sitio activo, ¿sale? Un ejemplo de esta inhibición, tenemos lo que serían las estatinas. Bueno, pues que son fármacos que me van a ayudar a inhibir una enzima dentro de la síntesis de colesterol. La enzima es la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa y bueno, pues me va a bloquear gran parte de este ciclo, de esta vía de la síntesis de colesterol y entonces ¿qué voy a tener? Pues una disminución en la producción de colesterol. Eso es competitivo. Ahora, nos vamos a la no competitiva. Esta, a diferencia de la anterior, va a tener un sitio ahí muy especial, muy particular. Este es el sitio alostérico. El sitio alostérico va a permitir que un agente inhibitorio entre a la enzima, se una en este sitio alostérico y esto no me va a permitir ahora que el sustrato pueda entrar al sitio catalítico.
Si se fijan, el sitio catalítico está, de cierta manera, está libre, ¿no? Pero una vez que el inhibitorio se une al sitio alostérico, bueno, pues este sitio catalítico ya no le puede permitir esa unión al sustrato. Ejemplos de este tipo de inhibición: está el oxamato. El oxamato pues, es un compuesto que va a inhibir una enzima que es la lactato deshidrogenasa y me va a disminuir entonces la producción, la conversión, mejor dicho, de piruvato a lactato. Y bueno, vámonos con la tercera, que es la inhibición acompetitiva. Aquí la diferencia es que tanto el agente inhibitorio como el sustrato, si fijan, cada uno tiene su sitio activo propiamente. Entonces, no se va a ver una competencia por a ver quién llega primero al sitio, quién se acopla, quién se une primero. La realidad es que estos dos se van a unir, puede ser al mismo tiempo, puede ser uno primero el otro. Aquí el detalle es que si yo tengo una enzima con su sustrato y aparte a un agente inhibitorio, pues, lógicamente no voy a poder formar producto. Ejemplos de esto tengo lo que sería el litio. Muy interesante esto. El litio, como saben, es un elemento químico. En la antigüedad se usaba mucho para tratar el trastorno de bipolaridad. ¿Por qué? Porque el litio me inhibía una enzima que es la inositol fosfatasa, y una vez que se inhibía esta enzima, podemos decir que se afectaba todo el ciclo metabólico del inositol y eso tenía una repercusión favorable en aquellos pacientes con el trastorno. Sin embargo, ya después se vio que el litio pues, era tóxico a largo plazo y pues, lógicamente ya no se usa, ¿verdad? Pero pues, es un ejemplo que nos permite entender un poco de esta inhibición acompetitiva. Y bien, llegamos al último punto, a la última categoría. Esta es la inhibición irreversible. Y como nos lo indica el nombre, una vez que se da la unión entre este agente inhibitorio y la enzima, ya no se va a poder separar, ya no va a poder haber una participación del sustrato. Esto debido a que hay una enorme fuerza de atracción. Vamos a poner aquí, gran fuerza entre la enzima y el agente que lo va a inhibir. Normalmente este tipo de inhibición se da con agentes neurotóxicos, se da con ciertos fármacos, que es tan grande su potencia que lógicamente me va a afectar este acoplamiento, esta unión entre enzima y sustrato. Muy bien, un ejemplo de este tipo de inhibición irreversible sería el caso de la aspirina. Ustedes cuando se toman una aspirina lo que hacen es inhibir una enzima que es la enzima ciclooxigenasa, que lo que va a hacer es que va a reducir los procesos de inflamación y entonces no vamos a tener una respuesta inflamatoria. Esto dentro, digamos, de una manera benéfica, ¿no? Una inhibición que nosotros estamos buscando, nosotros estamos tratando. Existen inhibiciones irreversibles que se pueden dar, como les dije, por intoxicaciones. Un ejemplo es cuando se consume cianuro. ¿Okay? El cianuro me va a afectar aparte del sistema de transporte de electrones, que es un tema que vamos a ver más adelante, pero que quiero que se queden con la idea de que este tipo de compuestos lo que van a hacer, van a llegar a las enzimas, se van a unir, se van a acoplar y entonces, ¿qué va a pasar? Esta enzima ya no se va a poder, digamos, desacoplar, no se va a poder despegar del inhibitorio y lógicamente yo no voy a poder formar el producto que en un estado normal se estaría formando. Y chicos, pues eso es todo. De mi parte y del tema de enzimas hemos acabado con esto. El siguiente video vamos a hablarles un poco de cinética, que digamos es necesario, claro, que vean primero este video, que vean el video pasado sobre estructura, sobre conceptos, para que podamos llegar mucho más firmes al siguiente tema de cinética. De mi parte es todo, cuídense mucho, nos vemos.